Sabemos aún si ha llegado, pero el ministro ya se procede a tomar asiento para poder dar el informe sobre los temas solicitados por la comisión. Muy buenos días, saludamos, felicitamos y agradecemos la presencia del señor ministro Bruno Yufra del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en una sesión en la que habíamos tenido reiteradas invitaciones y preocupaciones por algunas de las decisiones de su sector y las reacciones que había suscitado en las organizaciones de pueblos indígenas en relación a la norma 1123 que aprobó el Congreso de la República, y saludamos que el ministro haya estado puntualmente. Saludo la presencia de los diversos congresistas miembros de la comisión, del congresista César Villanueva, siempre puntual, de la congresista Tania Pariona, que también llegó puntualmente, la congresista Tamara Arimborgo, secretaria de la comisión, vicepresidenta de la comisión, también del congresista Mamani, el congresista Tigya, que se hallan ya presentes. Entendemos que alguno otro está en camino. Vamos, para ser respetuosos y aprovechar de la mejor manera el tiempo que el ministro está dedicando a esta sesión, a dejar la parte de informes y la agenda correspondiente de pedidos para luego de la presentación del ministro y cuando tengamos el quórum correspondiente. Antes de dar inicio a nuestra sesión, que como ustedes saben tiene la parte relacionada con nuestra función legislativa y acciones de control parlamentario, hoy día tenemos la presencia del ministro Yufra entre nosotros en relación a las acciones adoptadas por el Poder Ejecutivo sobre la protección de los derechos colectivos de los pueblos indígenas de la Amazonía, principalmente de los pueblos no contactados, ante la vigencia tanto de la Ley 3723, ley que declara la prioridad de interés nacional la construcción de carreteras en zonas de frontera y el mantenimiento de trochas carrozables en Ucayali, así como del Decreto Supremo 011-2016 MTC, que modifica el clasificador de rutas. Nuestra comisión, por acuerdo y delegación a la presidencia, emitió la nota de prensa 022 en la que expresamos nuestra preocupación porque la norma 1123 no contempla a los pueblos indígenas en aislamiento o contacto inicial, quienes se encuentran en condiciones de extrema vulnerabilidad. Asimismo, se señaló anteriormente que esta norma iba a afectar directamente a 3 reservas indígenas, 2 reservas territoriales, 3 parques nacionales y una reserva comunal, entre los que se encuentran el Manu y Alto Purús, lugares en los que además se ubican los pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario, por lo que se afectaría la subsistencia de los mismos ante posibles riesgos de contagio de enfermedades foráneas y presencia en su territorio. El Ministerio de Cultura, con quien se hizo también coordinaciones adecuadas, es el ente rector en materia de protección de derechos de pueblos indígenas, e indicó a través del oficio 0662 la inviabilidad de la norma 1123, además de su preocupación de que la misma no se haya derivado a esta comisión. Como ustedes saben, es un tema que estamos subsanando en coordinación con la presidencia del Congreso y la primera vicepresidencia de manera particular, porque si bien se aprueban normas relacionadas con el desarrollo de infraestructura vial, cuando estas afectan áreas protegidas o afectan derechos territoriales de pueblos indígenas, ese tipo de normas debieran ser, como ha acordado esta comisión y lo ha solicitado a la presidencia y vicepresidencia del Congreso, que puedan ser también decretadas a esta comisión. En ese sentido es que hemos reiterado el compromiso de nuestra comisión con los derechos de los pueblos indígenas y originarios de nuestro país, y nuestro interés de que las inversiones en el país y el desarrollo de infraestructura vial u otras se hagan en el marco de la sostenibilidad ambiental y reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, con especial énfasis en los piasi, quienes son los que presentan condiciones de mayor vulnerabilidad. Se presentó, señor ministro, en algún momento
la preocupación de la comisión por su falta de asistencia a algunas de las invitaciones que se le había hecho. Recibimos las excusas correspondientes y la verdad es que esto también nos preocupó mucho que su sector se hubiese negado a participar en la mesa técnica que evaluaba la construcción de carreteras en territorios de pueblos indígenas en aislamiento. Por esa razón es que le cursamos diversos oficios, algunos con carácter de urgencia, para que su sector no estuviera ausente de tan importante debate en el que además esta comisión había convocado al Ministerio de Cultura, había convocado a su sector y también, por cierto, estaba en estrecha coordinación con los pueblos originarios que iban a ser afectados. Sin embargo, habiendo cursado también al presidente del Congreso de la República la preocupación por la ausencia reiterada de su sector en la comisión, tenemos que reconocer y felicitar que con oficio, en respuesta al último oficio que enviamos, el oficio 523-2017 del 27 de febrero, recibimos una respuesta, digamos, de hecho, que saludamos en su sector, cuando el día 2 de marzo del 2018 su sector publica el Decreto Supremo 005, que en realidad está dando una respuesta a la problemática que había sido planteada por los pueblos, los representantes de los pueblos indígenas en esta comisión, y en respuesta también a las diversas cartas, gestiones que hemos venido haciendo desde la presidencia de la comisión, contando con el apoyo y el respaldo de la casi unanimidad de los congresistas miembros de esta comisión. Y en ese sentido, ministro, saludamos que su sector haya dado la norma correspondiente. Vamos a darle el espacio de 10 a 15 minutos, si usted lo considera conveniente, y si necesita algún otro, con gusto, para que pudiera explicar a la comisión cómo la norma 005 corrige en realidad estas preocupaciones de las normas antes mencionadas que podrían vulnerar el convenio 169, la ley de consulta previa, la ley de protección de áreas, la ley de áreas protegidas en el país, y de hecho consideramos que la norma que ha emitido resuelve en gran parte las preocupaciones que hay, aunque deja otras pendientes que serán motivo del diálogo con su persona. Agradecemos una vez más y saludamos su presencia hoy en esta comisión. Tiene usted el uso de la palabra, señor ministro Bruno Yufrio. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, señores congresistas. Permítame empezar mi presentación solicitándole las disculpas del caso por las inasistencias que involuntariamente ocurrieron. Muchas veces la agenda ministerial se anticipa con varias semanas y se asumen compromisos de viajes al interior, diferentes regiones que me obligan a estar ausente de Lima, y lamentablemente, a pesar de que ha sido no una o dos veces las invitaciones, lamentablemente he estado impedido. Le reitero las disculpas del caso. Con esto además quiero abrir una pequeña reflexión, o llamar una pequeña reflexión, compartiendo con ustedes una experiencia que para mí fue una experiencia muy significativa de entendimiento de pueblos indígenas, no como ministro de Transporte, sino como ministro de Producción. En el mes de diciembre del año 2016 tuve la oportunidad de estar 3 días interactuando con los amigos de Saramurillo, donde se puso fin a un conflicto social de más de 117 días, y tuve la oportunidad de ver in situ y percibir cuál es la naturaleza de los problemas de fondo de los pueblos indígenas, cómo así tienen décadas de una lucha ciertamente validada y sustentada en necesidades y en carencias que son absolutamente evidentes. Y desde ese punto de vista quiero compartir mi entendimiento de la problemática, que evidentemente no es un entendimiento a profundidad y total, pero por lo menos es bastante superior al que puedes tener desde Lima sin haber interactuado.
y mi compromiso con la protección en general de todo lo que suponen los derechos de los pueblos indígenas en el marco de su mundo y cómo entienden la naturaleza y la importancia que es para ellos su territorio, que tiene una concepción muchísimo más amplia de lo que nosotros podemos, digamos, en las zonas urbanas entender. Por esa razón, además, estoy contento de los avances que se han dado porque son consistentes con esa línea que nos dista ciertamente de la línea del gobierno. Además, déjeme presentar brevemente con los minutos que se me han asignado. Creo que es suficiente. Usted ha hecho un recorrido, señor presidente, muy claro, pero vamos a hacer una pequeña presentación sobre la posición del Ministerio de Transportes y Comunicaciones con respecto a la protección de las áreas naturales y pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial. Nuestra visión, y si me acompaña, no sé quién está administrando la presentación, perfecto, gracias. Nuestra visión es el desarrollo y conectividad sostenible con respecto a las áreas naturales protegidas y pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial, PIACI. Empezamos, sin duda, con la protección y aprovechamiento sostenible de las áreas naturales protegidas. Y hay varios elementos que participan integralmente en esta visión, que es el desarrollo económico sostenible y territorial, la conectividad y respeto a los derechos de los pueblos indígenas u originarios en situación de contacto inicial. Siguiente, por favor. ¿Qué acciones se habían desarrollado antes de la ley 3723? Que es la ley que el Congreso aprobó, ciertamente. Primero, coordinación con el CERNAM y MINCUL para el intercambio de información geográfica de las áreas naturales protegidas y reservas indígenas a fin de ser considerada en el diseño de proyectos de transporte y el clasificador de rutas. Asimismo, se viene trabajando con el CONIDA el uso de las imágenes satelitales. Se solicitó información geográfica de las áreas naturales protegidas y PIACI a los gobiernos regionales de Madre de Dios y Ucayali y el estado de las rutas proyectadas, la 104 y la 106. Se solicitó a todos los gobiernos regionales de la Amazonía información sobre sus proyectos de transporte y ejecución desde el 2016 a fin de garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental. El MTC no viene desarrollando proyectos ni construyendo en zonas reconocidas como reservas territoriales. Se ha programado, además, supervisiones especiales y capacitación de los gobiernos regionales de la Amazonía para verificar que los proyectos de transporte cumplan con la normativa socioambiental. Como sabemos, se aprobó la ley 3723 el 22 de enero, donde se declaraba de prioridad e interés nacional la construcción de carreteras en zonas de frontera y el mantenimiento de trochas carrozables en el departamento de Ucayali, bajo el irrestricto respeto de las áreas naturales protegidas y los pueblos indígenas que lo habitan. ¿Cuáles son las consideraciones en la aplicación de esta ley? Esta ley debe ser compatible con lo dispuesto en la Ley de Áreas Naturales Protegidas y la Ley de Protección PIACI. Las normas de desarrollo de infraestructura deben articularse sistemáticamente con las leyes de protección ambiental y social. Las infraestructuras de transporte no pueden atravesar las áreas naturales protegidas de uso indirecto. El desarrollo de infraestructuras de transporte deben respetar el derecho de los PIACI. ¿Qué acciones se han desarrollado por el sector posteriores a la ley 3723? En acción conjunta con el MINAM y el Ministerio de Cultura se emitió el DS 005-2018 desde el MTC, que establece disposiciones aplicables a los proyectos de infraestructura vial y para la actualización y o modificación del clasificador de rutas del Sistema Nacional de Carreteras, SINAC. Puntualmente, el decreto 005 del 2018, al que estoy haciendo referencia, se emite el 2 de marzo, el gobierno peruano establece disposiciones a los proyectos de infraestructura y Sistema Nacional de Carreteras para 1. Cautelar las áreas naturales protegidas. 2. Garantizar la protección de los PIACI. El DS además dispone la modificación y actualización del clasificador de rutas, teniendo en consideración la protección
de las áreas naturales protegidas y del PIAS. Y de esta manera tenemos, con este nuevo, con esta actualización del clasificador, un blindaje adicional para excluir cualquier proyecto que podría estar interfiriendo en áreas naturales protegidas. Beneficios de este decreto a favor de las áreas naturales. Primero, la rigurosidad técnica en la formulación y diseño de los proyectos de infraestructura previos a su inclusión en el clasificador de rutas. 2. El sector va a excluir las rutas y o tramos proyectados que puedan afectar la vulnerabilidad de estas zonas protegidas. 3. Los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial podrán seguir desarrollando sus actividades cotidianas sin verse afectados por el desarrollo de proyectos del sector. En cuanto a la modificación y actualización del clasificador de rutas, si vemos en pantalla, aquí está el gráfico, se tiene la ruta proyectada UC 106, el antes y el después en Ucayali. De la misma manera, el antes y después de las rutas proyectadas MD 100, MD 102, MD 103 y MD 104 en Madre de Dios. Y finalmente, en Loreto, las rutas LO 100, LO 104 y LO 106. Con este nuevo reclasificador, más las acciones que se han tomado, adicionalmente a el visto bueno de parte del Ministerio, la conformidad, se quiere, sobre la posible derogación de la ley, que es otro proyecto de ley que hemos recibido, con opinión favorable, se concretan o se manifiestan las acciones que estamos teniendo. Con respecto a la protección de áreas naturales, señor presidente. Y eso es cuanto tenemos que informar. Está también conmigo, acompañándome personal técnico del Ministerio, en caso se quiera profundizar con algo en particular. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro Bruno Yufra. Muy clara, concisa su exposición. Los congresistas que tuvieran a bien formular preguntas tanto al ministro como a su personal técnico en relación a las preocupaciones que han llevado a solicitar su presencia, y también al decreto Supremo 05 que ayuda a encontrar una solución al problema, pueden intervenir en este momento. La congresista Tania Pariona tiene el uso de la palabra. Sumaq Punchao Cachun, presidente Hamkunapaj, Chainallataj, ministro de Transportes, buenos días. Saludamos la presencia del ministro de Transportes en esta sesión, presidente, dado que la situación de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario es sumamente vulnerable y está en vulnerabilidad a partir de algunas iniciativas de ley como de carácter declarativo para implementar carreteras, mantenimiento de trochas en zonas de frontera, particularmente en el caso de Ucayali, esa ley ya mencionada, la 3723. Antes, presidente, para conocimiento además del ministro, a través de su persona, nosotros desde nuestro despacho, en octubre del 2017 desarrollamos una mesa de trabajo justamente para abordar la situación en la que se encuentran los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial. En esta mesa de trabajo pudimos contar con la presencia de un representante del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, CERNAM, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Cultura, todas las entidades que tienen funciones relativas a este tema. Y para alertar justamente de lo que ya hemos visto, lo que ha pasado. Una ley que terminó aprobándose por la omisión del Ejecutivo y terminó aprobándose desde el Parlamento, el Congreso, y valgan verdades, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones fue la única entidad que opinó a favor de esa iniciativa de ley, y las posiciones más bien contrarias vinieron de Cultura, de algún modo de CERNAM, la Defensoría del Pueblo, hasta de instancias internacionales. Ha habido un pronunciamiento de la relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas y muchas entidades de la comunidad internacional alertando de lo que esto podría significar de algún modo una especie de etnocidio para los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Presidente, dicho eso, yo quisiera plantear tres
tres cuestiones sumamente importantes, porque ya dado este decreto supremo 005, que lo que plantea es más bien modificar y hacer cambios en este clasificador de rutas, sin embargo no deja sin efecto el clasificador anterior, no lo dice expresamente, y la preocupación que tienen las organizaciones indígenas es cómo se va a garantizar que este nuevo clasificador de ruta efectivamente va a ser la que va a regir, la que se va a usar, y no lo otro para fines, ya sabemos, como la construcción de carretera. Y sí nos preocupa de sobremanera porque ahora mismo es vigente esta ley que declara de interés nacional la construcción de carretera, y frente a eso, si desde el Ministerio de Transporte se conoce de alguna unidad ejecutora en algún sentido que está preparando, elaborando o presentando un proyecto de inversión en la región de Ucayali, ¿no?, al amparo de la ley 30723, que creo que tiene ese propósito en el fondo. Entonces, eso es una primera pregunta que yo planteo, de qué manera se va a garantizar que esta ruta, este clasificador de ruta no derogado, realmente no se esté usando para tales fines y se superpongan más bien en territorios de Piasi. Lo segundo tiene que ver con la participación de los pueblos indígenas. Para la modificación de estos clasificadores de ruta, presidente, a través suyo el ministro, ¿cómo se va a incorporar la participación de los representantes de los pueblos indígenas, que son los que conocen, que saben el problema a la que pueden estar expuestos, saben por qué zonas está circulando o esta determinada ruta? Creo que es importante incorporar como mecanismo de participación de los pueblos indígenas, porque además hoy tenemos este decreto 005 justamente porque los pueblos indígenas lo demandaron, lo visibilizaron, hicieron una incidencia política en las instancias correspondientes. Y lo tercero, presidente, tiene que ver con las iniciativas de ley que hemos presentado varias bancadas políticas, entre ellas la bancada del oficialismo, así como el Frente Amplio y Nuevo Perú, para derogar la ley 30723, siendo esta una iniciativa de ley que corresponde debatirse aquí en la Comisión de Pueblos Andinos. Presidente, yo pediría se pueda agendar estas iniciativas de ley para su abordaje, su debate. Puntualmente, presidente, esos tres aspectos. Gracias. Gracias, congresista Pariona. No sé si el señor ministro desea responder en un momento. Sí, gracias. Sí, congresista, muchas gracias por sus observaciones ciertamente necesarias. Antes de contestarla, lo que quiero es poner en perspectiva la voluntad del MTC con relación a la protección, y si es que hay espacios que se tienen que corregir para que esa voluntad se exprese nítidamente y sin ninguna duda, como las observaciones que estás contemplando con respecto a la actualización del clasificador, tengan la absoluta seguridad de que lograremos esa nitidez para que no se escape el propósito de esa voluntad defensiva. Queremos someter, digamos, al aspecto técnico y la redacción de tal manera que la parte donde se actualiza y modifica el clasificador deje expresamente que la versión actualizada es la que va a tener, digamos, la relevancia, y no utilizar la anterior. Sería casi como un trabajo muy soso actualizar el clasificador y no utilizar la versión actualizada. Vamos a tomar las medidas para que esté expresamente definido y de esta manera no haya lugar a dudas. Aunque siempre, efectivamente, cuando dejas un espacio abierto, quizá por ahí se escapan algunas consideraciones, así que vamos a tomar en cuenta. Lo de la participación de los pueblos indígenas me parece absolutamente sensato, y voy a ver de qué manera involucramos. El gran problema es de carácter operativo muchas veces. El ritmo de sesiones que se pueden tener desde Lima y las coordinaciones muchas veces no se condice con la disponibilidad de algunos representantes, pero voy a tomar nota a través también de la dirección correspondiente para que por lo menos en las fases iniciales se recoja el expertise, el conocimiento, el arraigo de los
pobladores de esas zonas para tener su perspectiva plasmada en los trabajos que nosotros podamos realizar. Me parece una sugerencia importante, que tengo entendido que algo se ha hecho, quizá no en la magnitud deseada, y creo que sin duda la participación de los pueblos indígenas en este tipo de decisiones es fundamental. Desde Lima no vamos a hacerlo a ciegas, sino recogeremos lo que ocurre en cada lugar afectado. Y con respecto a la derogación de la ley, le adelantaba al presidente que tenemos una opinión favorable desde el MTC, y eso tendrá su curso de acción. Si podemos nosotros acelerarlo, lo haremos en el mar de trámites que se hacen alrededor del MTC, pero priorizaremos la aprobación y la redacción de nuestro punto de vista favorable alrededor de esto, que, como le digo, es consistente con la posición que se ha tenido al preparar el DS-005. Así que, presidente, a través suyo, comunicarle al congresista que pierda cuidado, que confíe en el MTC. Gracias, señor ministro. ¿Alguna otra intervención? La congresista María Elena Foronda, le damos la bienvenida a la sesión. Gracias, presidente. Un saludo a través suyo al señor ministro Bruno Yufra, a su equipo técnico y a los colegas parlamentarios. Ya anteriormente nosotros habíamos revisado, lamento mucho no haber estado presente en su exposición, pero seguramente en algunas intervenciones de los congresistas se habrán referido que el tema principal de este famoso decreto supremo, o la preocupación nuestra, se centra básicamente en cómo el Estado puede hacer compatible la cautela de los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento y de los pueblos indígenas y las áreas naturales protegidas, ¿no? Porque por un lado sentimos que aquí en el mismo Congreso se dan iniciativas legislativas que no toman en consideración la consulta previa a los pueblos indígenas, porque no todos los pueblos indígenas tampoco están registrados dentro del Ministerio de Cultura. Por lo tanto, se hace muy difícil el poder llevar adelante una propuesta integral para proteger sus derechos, aun cuando estos están contemplados en el convenio 169 y por lo tanto tienen un rango constitucional. Nosotros no estamos en contra del desarrollo, pero lo que sí pensamos es que este se limita para cualquier iniciativa a las normas internacionales y nacionales que cautelan el tema de los derechos de los pueblos indígenas. Y hemos visto que casi el 80 o 90% de los conflictos justamente en ese territorio están por la violación de los derechos de los pueblos que no son consultados respectivamente. En segundo lugar, porque existen ahí áreas naturales protegidas que, a diferencia de otros enfoques, nosotros sí pensamos que 75 áreas naturales protegidas tienen una categoría especial para su manejo y por lo tanto para su uso. En tercer lugar, en el tema de clasificador de rutas, ha sido la única iniciativa que abordó el tema crucial en el que se debatió la ley sobre el CRUZ, ¿no? Convirtiéndose en un proyecto de conexión que inicialmente era carreteras a un proyecto multimodal, pero aún así aquí en el Congreso se han dado otras iniciativas legislativas que no toman ni siquiera en consideración las conexiones multimodales, y esto va a generar un gravísimo problema. Lo que nosotros planteamos desde la bancada del Frente Amplio, el que el problema no solamente es el clasificador de rutas, sino la propia ley 3723. Las preguntas que yo tendría es si van a implementar procesos de consulta previa con respecto al derecho al consentimiento indígena cuando se elaboren estos proyectos viales que afecten a territorios de los pueblos indígenas en general. ¿Cómo van a compatibilizar eso con el Ministerio de Cultura y con los pueblos indígenas que no han sido reconocidos y no son parte de este proceso? ¿Cómo van a proteger a los pueblos indígenas en contacto inicial de territorios que no están categorizados, ¿no? En este decreto supremo 005 no los protegen, sentimos que no los están protegiendo. Y planteamos que en aplicación del principio precautorio que existe en la legislación ambiental, que está en el Código del Medio Ambiente,
cómo va a proceder el Ministerio de Transportes cuando se encuentre con evidencias que existen dichos pueblos en aislamiento en territorios que no están categorizados. Ese es el principal problema. Y si han cumplido el MTC en su respectivo TUPA,